Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el referente a las reacciones de hipersensibilidad. Mm, ¿Qué es la hipersensibilidad? En el contexto inmunológico van a ser aquellas reacciones excesivas e indeseables, dañinas, que producen molestias y en ocasiones pueden llevar hasta la muerte, producidas por el sistema inmunitario normal. Las reacciones de hipersensibilidad requieren un estado sensibilizado, inmunitariamente hablando, del huésped. Básicamente se refiere a que no son generalmente respuestas de nuestro sistema inmune a algo con las que nacemos, sino básicamente algo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Generalmente, la respuesta que vamos a tener va a ser hacia un antígeno en específico, ¿vale? Las reacciones de hipersensibilidad son de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y esta clasificación se va a dar en función de los mecanismos implicados y el tiempo que tarda en producirse la reacción, ¿vale? Entonces, para poder identificar qué tipo de reacción de hipersensibilidad es, básicamente aquí dos cosas van a ser importantes: el tiempo en el que dura y los mecanismos que participan en ella. Hay algunas enfermedades que van a implicar no solamente un tipo de hipersensibilidad, sino que a veces pueden implicar más de un tipo de reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando vimos bacteriología, vimos el caso de la bacteria Treponema pallidum, que produce una serie de síntomas y signos conocida como sífilis terciaria, la cual es muy severa, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y básicamente no se refiere la reacción de hipersensibilidad a una sola enfermedad, sino que básicamente puede ser parte o una de las características patológicas de una gran cantidad de enfermedades. Además, una enfermedad puede tener también más de un tipo de reacción de hipersensibilidad. Vamos a iniciar con la hipersensibilidad tipo 1, lo que generalmente conocemos como alergias u atopias. A la hipersensibilidad de tipo 1 también se le conoce como hipersensibilidad inmediata, obviamente va a ser la más rápida, y también se le conoce como hipersensibilidad anafiláctica, porque justamente uno de los desenlaces con los que puede terminar esta hipersensibilidad es con un shock anafiláctico. Este tipo de reacciones, parece que hablo de ellas y justamente se me eh, agudiza. Ese tipo de reacciones pueden afectar la piel, generalmente provocando urticaria y eczema. Básicamente van a provocar unas ronchitas que van a dar comezón, ¿verdad? En los ojos pueden producir inflamación de la conjuntiva, lo cual se conoce como conjuntivitis. En la nasofaringe van a producir rinorrea y rinitis. Y en los tejidos broncopulmonares van a generar una broncoconstricción, por ejemplo, en el caso del asma, o pueden generar una inflamación del intestino delgado y del estómago en un proceso que se llama gastroenteritis, ¿verdad? Entonces, de acuerdo del alergeno que sea al cual se le desarrolle una respuesta inmune y el lugar en donde se desarrolle este tipo de respuesta inmune, este es el cuadro de síntomas que nosotros podemos observar, ¿vale? Algunas enfermedades o algunos tipos de alergias y de hipersensibilidad tipo 1 se caracterizan porque presentan más de un tipo de afectación. Por ejemplo, en una rinitis alérgica, pues vamos a tener ardor en los ojos, vamos a tener eczema, vamos a tener urticaria, vamos a tener rinitis, podemos tener rinorrea, podemos tener incluso una broncoconstricción, ¿vale? Esta reacción, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1,
pueden causar una gran cantidad de síntomas, desde molestias menores, como las que se mencionan anteriormente, hasta shock anafiláctico y muerte. En cuanto a su duración, la reacción suele tardar entre 15 y 30 minutos desde el momento de la exposición al antígeno, aunque a veces puede tener un indicio más tardío, ¿verdad? Hasta 12 horas después de la exposición al antígeno, al cual vamos a llamar alergeno, ¿vale? Entonces, la hipersensibilidad de tipo 1 básicamente son las alergias o atopias y estas van a estar en función de un alergeno, van a ocurrir entre 15 y 30 minutos después del alergeno y dependiendo del sitio en el que llegue el alergeno y el tipo de respuesta inmune que se le dé, va a ser la sintomatología que se puede generar, ¿vale? Una característica en común en la hipersensibilidad de tipo 1, que también se le conoce como inmediata, es que esta está mediada por un anticuerpo que se llama IgE. El componente celular primario en esta hipersensibilidad, o sea, quien va a tener los receptores para el IgE y va a liberar una gran cantidad de gránulos que nos van a producir la sintomatología característica. Va a ser una célula del sistema inmune que se llama mastocito y también se le conoce como neutrófilo. Esta reacción de los gránulos que libera el basófilo va a ser amplificada y mediada por otras células del sistema inmune, como por ejemplo plaquetas, neutrófilos y eosinófilos, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una biopsia del sitio donde está ocurriendo la hipersensibilidad de tipo 1, lo que vamos a observar va a ser principalmente a los mastocitos y en cierta cantidad a los eosinófilos, que son los encargados de este tipo de respuesta inmune. El mecanismo de acción implica la producción de inmunoglobulinas tipo IgE y esto va a estar en respuesta a ciertos antígenos. Cuando un antígeno que ante el cual no se debería desencadenar una respuesta inmune, pero se desencadena una respuesta inmune y esta involucra la liberación de IgE. A estos antígenos le vamos a llamar alergenos. El mecanismo preciso por el cual algunas personas son más propensas a la hipersensibilidad de tipo 1 no está claro, pero se ha demostrado que dichas personas producen preferentemente más células tipo DH2 y que secretan interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, que a su vez favorecen el cambio de clase de IgE. La IgE tiene una afinidad muy alta por su receptor, el receptor de IgE o CD23 que se encuentra en los mastocitos y en los basófilos, ¿vale? La mayoría de las alergias van a depender de una reacción de hipersensibilidad de nuestro cuerpo, la cual está determinada por nuestras proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Generalmente se inicia este reconocimiento del antígeno como un alergeno cuando hay una presentación antigénica equivocada y ese antígeno generalmente puede ser presentado como un antígeno de un parásito o de algún microorganismo para el cual se necesita una respuesta que sea específica de IgE. Esto es porque muchas veces esas proteínas que presentan antígenos, como ya lo vimos anteriormente, que se encuentran en nuestro genoma, los genes para producir esas proteínas, pues hay polimorfismos que hacen que estos genes pues sean menos eficientes o incluso más eficientes a la hora de presentar este tipo de antígenos. Y al final lo que tenemos es una equivocación de nuestro sistema inmune que va a reconocer moléculas del medio ambiente o antígenos del medio ambiente que generalmente son inocuos como antígenos que nos pueden causar daño y eso desencadena un tipo de respuesta en particular, ¿verdad? Dependiente de IgE y básicamente es a lo que vamos a llamar alergia.
Generalmente, en nuestra primera exposición al antígeno o al alergeno, no se genera una respuesta inmune como tal, pero sí puede iniciarse ya sea la primera, segunda, tercera, cuarta vez que nosotros estamos expuestos al alergeno, una presentación antigénica y generación de las suficientes células del sistema inmune para que posteriormente, en una exposición posterior a este mismo alergeno, se induzca la unión del IgG a la célula y esto va a desencadenar la liberación de varias sustancias farmacológicamente activas, ¿verdad? Cuando se refiere a liberación de sustancias farmacológicamente activas, básicamente son moléculas que se van a encontrar dentro de los gránulos del basófilo o mastocito y estas van a incluir principalmente una que es la que genera la mayor parte de los síntomas que se llama histamina. La unión cruzada del receptor FC, recuérdense que el anticuerpo tiene su fragmento AB, el cual se va a unir al antígeno, en este caso al alergeno, y tiene su colita que se llama fracción o fragmento FC. El fragmento FC del IgE es importante para la activación de los mastocitos, ya que los mastocitos reconocen el fragmento FC del receptor de IgE que generalmente está pegado al alergeno, lo que viene es una degranulación masiva de los mastocitos, lo cual va a generar un aumento en la entrada de calcio y que ionóforos que aumentan el calcio citoplasmático también promuevan esta desgranulación y los agentes que agotan el calcio citoplasmático. Hay una cantidad de fármacos y otros tipos de moléculas que van a tener el efecto contrario. Estas van a suprimir la degranulación, ¿verdad? Entonces tenemos una célula que se llama mastocito o basófilo que va a reconocer el fragmento FC de la inmunoglobulina E y va a abrir un montón de canales de calcio y como ustedes recordarán en el tema de fisiología, particularmente en el de contracción, estos iones calcios van a inducir la liberación del contenido de las vesículas o gránulos, lo cual se conoce como degranulación. Entonces, en este esquema nos explican un poco de este proceso. Tenemos un antígeno. Este antígeno básicamente va a ser el alergeno, ¿verdad? Entonces, va a haber una célula presentadora de antígeno que en algún momento dado, este antígeno lo va a presentar a células TH2, ¿vale? Este antígeno generalmente es un antígeno inocuo. Sin embargo, pues a veces nuestro sistema inmune se equivoca y lo reconoce como dañino, ¿verdad? Entonces, bajo la cantidad de citocinas que se encuentran en el torrente sanguíneo, pues va a haber una presentación antigénica. Esta presentación antigénica va a hacer que el antígeno se presente a linfocitos tipo TH2. Ah, los linfocitos TH2, en un contexto de interleucina 4 e interleucina 13, van a presentar ese antígeno a linfocitos B. Estos linfocitos B van a hacer un cambio de su isotipo por la acción de la interleucina 4, interleucina 5 o interleucina 6 y van a producir inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a liberar anticuerpos y estos anticuerpos de IgE se van a unir al antígeno, ¿vale? Déjenme poner el láser. Se van a unir al antígeno, ¿vale? Cuando se unen los IgE, los anticuerpos IgE al antígeno, pues entonces se va a inducir la degranulación, ¿vale? Aquí vamos a separar algo bien importante. Voy a arbitrariamente pintar una raya aquí, ¿no? Qué fea me salió. Vamos a pintar otra raya. Vamos a hacerla un poco más gruesa. Bueno, no es más bonita, pero pues al menos se ve mejor, ¿vale? Lo que sucede de la raya hacia mi lado izquierdo
básicamente es lo que ocurre en un primer contacto con este alergeno. O básicamente, quizás no sea el primero, pero sí la primera vez que se generó la respuesta inmune contra el alergeno, ¿vale? Entonces aquí todavía no hay una reacción de hipersensibilidad. Lo que se está gestando es una presentación antigénica y la producción de anticuerpos, ¿vale? Entonces, para un segundo contacto, esto sería el primer contacto y esto sería un segundo contacto. En un segundo contacto ya tenemos anticuerpos de memoria que van a reconocer este antígeno. Entonces, en ese segundo contacto, inmediatamente el anticuerpo va a reconocer el antígeno. El antígeno tiene dos fragmentos, fragmento AB, que es el que va a reconocer el antígeno, que son estos que tenemos aquí, y un fragmento FC. El mastocito o basófilo va a tener un receptor contra el fragmento FC del IgE. Entonces, esta célula, cuando reconoce el anticuerpo, el fragmento FC del IgE, va a liberar todos estos gránulos hacia nuestro tejido. Esos gránulos van a tener efecto en muchas otras células, incluyendo las células endoteliales, en las cuales se va a generar vasodilatación, en las plaquetas y en algunas de nuestras células, lo cual nos va a generar efectos clínicos y farmacológicos, ¿verdad? Como el moqueo, el edema, el, este, el enrojecimiento, la inflamación, el eczema, todas estas características que todos los que tenemos alergias, pues ya sabemos lo que nos pasa cuando estamos en contacto con el alérgeno, ¿vale? Entonces, también el mastocito va a liberar una gran cantidad de compuestos proinflamatorios. Dentro de estos van a estar interleucina 8, que recuerden que es un agente quimiotáctico, es una citocina quimioatrayente. El factor de estimulante de colonias mieloides granulocíticas que nos va a aumentar el número de eosinófilos y un compuesto proinflamatorio que se llama factor de necrosis tumoral alfa, además de que va a continuar con la secreción de interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 6. En un tercer contacto, vamos a tener más anticuerpos y esto se va a potencializar, ¿sale? En la mayoría de los casos. Y así sucesivamente, entre más nosotros estemos en contacto con ese alergeno, las respuestas inmunes que vamos a tener, que son dependientes de IgE y de basófilos, van a ser más graves, ¿vale? Incluso hay algunos casos de alergias donde los procesos inflamatorios asociados a IgE son tan severos que pueden llevar a un proceso que se llama shock anafiláctico. Ese proceso lo van a ver en fisiopatología, me imagino, lo vieron en fisiopatología, pero el shock anafiláctico puede llevar a la muerte. Déjenme borrar lo que acabo de escribir. Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1, esta va a ser dependiente de basófilos y de IgE, ¿verdad? Todavía no hemos visto la cantidad de mediadores inflamatorios y cuál es la función de estos. Me faltó algo. Me faltó borrar algo. Creo que ya es todo. Listo. Muy bien. Los mastocitos no solamente van a degranularse por estímulos de IgE, también otros estímulos, como por ejemplo el ejercicio, el estrés emocional, los productos químicos, las anafilatoxinas pueden inducir degranulación de mastocitos y por lo tanto una respuesta parecida a una alergia, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que después de que hace cierto ejercicio, pues empieza a llorarnos los ojos o empezamos a moquear? Esto es bastante común. Y esto es generalmente por un estímulo de los mastocitos, ¿verdad? Particularmente cuando corremos a toda velocidad que nos aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, pues muchas veces esto hace que, independientemente de si tenemos
alergeno o no, pues empecemos a tener síntomas parecidos a los de la alergia, ¿verdad? Particularmente el moqueo. El estrés, hay personas que cuando están estresadas, pues les empieza a picar la piel, les empieza a dar comezón, les salen incluso hasta llagas, le empiezan a llorar los ojos porque ciertos efectos de la adrenalina también van a inducir a que se liberen los mastocitos. Los mastocitos son tan delicados que incluso habemos personas que un simple roce o fricción en la piel ya induce degranulación y un proceso de liberación de sustancias edemáticas e inflamatorias desde los mastocitos, ¿verdad? Los mastocitos básicamente son células que van a tener contenidos o sus gránulos que va a tener una gran cantidad de moléculas, las cuales van a producir procesos inflamatorios, van a producir vasodilatación, como la histamina, van a producir agregación plaquetaria, etcétera, y básicamente van a ser estimulados casi por cualquier cosa, principalmente por el receptor, bueno, por la inmunoglobulina E, porque tienen receptor de inmunoglobulina E, pero no solo eso. También otros factores como el ejercicio, el estrés, ciertos productos químicos. Aquí nos ponen el ejemplo de medio de revelado fotográfico, algunos ionóforos de calcio, un eh, alcaloide que se llama codeína, que se utiliza para los jarabes para la tos, y algunas anafilatoxinas, ¿verdad? Que son toxinas o compuestos del sistema inmune que pueden generar un proceso anafiláctico. Y estas son, por ejemplo, los componentes del complemento C4, C3 y C5A. En estas reacciones mediadas por agentes sin interacción del Ig y del alergeno, ojo, generalmente no se consideran reacciones de hipersensibilidad, aunque produzcan los mismos síntomas, ¿verdad? Ojo, no se quejen de eso no significa que seamos alérgicos al ejercicio, simplemente que estos síntomas se potencializan cuando hacemos ejercicio o que el estrés nos genera una enfermedad, simplemente nos produce una sintomatología parecido a las reacciones de hipersensibilidad, pero no se consideran alergias ni se consideran reacciones de hipersensibilidad. Ahora sí, vamos a ver todo lo que liberan los gránulos que se encuentran en los basófilos y cuál es la principal función que tienen, ¿vale? El primero y el más importante que se libera es la histamina. La histamina es en un péptido pequeño, ni siquiera llega a ser una proteína, es un péptido pequeño que va a ser liberado por los basófilos, pero también por otras células, ¿vale? Sus principales receptores se encuentran en las células endoteliales, particularmente la de los vasos sanguíneos, y también la del endotelio de los pulmones. Entonces, los síntomas que se van a producir a consecuencia del reconocimiento de histamina van a ser broncoconstricción, secreción de moco, vasodilatación, lo cual va a llevar como consecuencia la permeabilidad vascular, ¿verdad? El edema. Si hay una vasodilatación, los espacios entre una célula y otra célula del vaso sanguíneo se hacen más grandes, entonces el agua o el plasma se va a escapar más fácilmente del tejido, va a haber permeabilidad hacia los tejidos y esto nos va a generar un edema, ¿verdad? Un edema que puede ser un edema localizado, básicamente una ronchita, o un edema generalizado, ¿verdad? A los que son alérgicos al piquete de ciertos insectos, si les pica ese insecto en particular, luego pues se hinchan de todo el cuerpo. Triptasa, que va a romper proteínas, su principal función va a ser la proteólisis. Quininogenasa, que básicamente va a liberar quininas, las cuales van a generar vasodilatación, permeabilidad vascular y edema. E, el tetrapéptido ECFA, que es un factor quimioatrayente de eosinófilos. Este va a atraer tanto a eosinófilos como a neutrófilos. Estos mediadores, como ya están
dentro de los gránulos se les llama mediadores preformados en gránulos. Hay otros que se sintetizan al momento de que se reconoce al IgE y estos son los que nos van a producir el dolor y la inflamación. Por ejemplo, tenemos leucotrieno B4 que va a atraer a más basófilos, leucotrieno C4 y D4 que tiene un efecto parecido a al de la histamina, pero ojo, 1000 veces más potente, ¿verdad? Las prostaglandinas, como las prostaglandinas D2, que van a causar dolor y también van a generar el edema y la hinchazón que nosotros tenemos en la piel. El factor de agregación plaquetaria, que pues su nombre lo dice, ¿verdad? Va a generar agregación plaquetaria y también la liberación de un anticoagulante que se llama heparina, el cual pues básicamente va a disminuir a los microtrombos que ahí se forman, ¿vale? Entonces tenemos todo un cóctel de moléculas que van a ser liberadas en la hipersensibilidad inmediata, en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿vale? Voy a borrar lo que acabo de subrayar. Vamos rápido porque hoy tenemos que terminar inmunología, entonces no importa la hora que salgamos, terminamos inmunología porque la terminamos, ¿vale? Para que nuestro examen del viernes, pues ya veamos todos los temas de inmunología y ya desde mañana, sin perder tanto el tiempo, pues nos vamos de corrido con bacteriología. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en que el basófilo va a liberar mediadores, ¿verdad? Aquí nos llamamos eh, mediadores que van a tener farmacológicos, efectos clínicos y farmacológicos, ¿vale? Los mediadores son estos que les mencioné anteriormente, estos son sus efectos y empieza con la amplificación de la reacción por una molécula que se llama PAF. El PAF era el factor de activación plaquetaria, ¿verdad? Este va a generar agregación plaquetaria y la liberación de más histamina, más heparina y más aminas vasoactivas. El factor quimiotáctico de anafilaxia de eosinófilos y los factores quimiotácticos de neutrófilos van a atraer tanto a eosinófilos y neutrófilos respectivamente, los cuales van a liberar varias enzimas hidrolíticas que van a causar o pueden causar necrosis en el sitio de acción, ¿verdad? Pero ¿qué van a necrosar? Un antígeno de una manzana que nos está causando alergia, no, ¿verdad? Van a empezar a necrosar o pueden necrosar el sitio donde está ocurriendo la respuesta inmune. Por lo tanto, estas alergias eh, eventualmente o conforme van ocurriendo, van generando cada vez más daño en el sitio donde se está generando este proceso inflamatorio. Los eosinófilos también pueden controlar la reacción local mediante la liberación de aril sulfatasa, histaminasa, fosfolipasa, prostaglandina N y prostaglandina E, aunque pues básicamente no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel de los eosinófilos. Sin embargo, se sabe que igual que los linfocitos T reguladores, van a inhibir el proceso inflamatorio generado por una, un antígeno, particularmente cuando este proceso inflamatorio fue iniciado por un anticuerpo que se llama IgE. El papel del basófilo va a ser importante para el control y la disminución del proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces, esto es mediante varias moléculas. Una de ellas muy importante es la fosfolipasa, la cual va a romper directamente a las prostaglandinas y la histaminasa, la cual va a romper a la histamina, generando una disminución de esta y por lo tanto de sus efectos. Relación entre los síntomas alérgicos y los nucleótidos cíclicos, ¿vale? Entonces, de lo que se sabe también es que si nosotros utilizamos fármacos que reduzcan el AMP cíclico o que eleven el GMP cíclico,
lo que nosotros vamos a tener es un empeoramiento de los síntomas. En cambio, si nosotros usamos medicamentos o fármacos que eleven el AMP cíclico, lo que vamos a generar es una mejora de los síntomas. Entonces, los fármacos o componentes endógenos que van a reducir el AMP cíclico y por lo tanto aumentar los síntomas de la alergia va a ser la epinefrina y la fenilepinefrina, que van a estimular el receptor alfa-adrenérgico, y el propanolol. El propanolol es un antihipertensivo que va a bloquear el receptor beta-adrenérgico. Y dentro de los fármacos o compuestos endógenos que van a elevar el GMP cíclico y por lo tanto empeorar los síntomas, vamos a encontrar a la acetilcolina y el carbacol, los cuales van a estimular el receptor gamma colinérgico, ¿vale? Entonces, si tenemos una alergia, aparte estamos todos alterados, aumentamos la adrenalina y esto va a tener un efecto más severo en los síntomas de la alergia, ¿vale? Por el contrario, ciertos receptores y ciertos medicamentos van a elevar el AMP cíclico y esto va a mejorar los síntomas. Dentro de estos tenemos aquellos que estimulan el receptor particularmente beta-adrenérgico, ¿verdad? Y dentro de estos están la epinefrina. Ojo, la epinefrina parece que tiene un efecto dual, pero miren, aquí hay norepinefrina y epinefrina que tienen cierta selectividad por receptores, ¿vale? El bloqueo del receptor alfa-adrenérgico por un fármaco que se llama fenoxibenzamina, la inhibición de la fosfodiesterasa por un fármaco o una sustancia que se llama teofilina. De hecho, si ustedes observan muchos antigripales, lo que van a obtener, lo que van a tener es una teofilina, entonces eso pues va a disminuir el moqueo y el lagrimeo característico de la gripe, ¿vale? Unión de esta imina o prostaglandina E a sus receptores. Aquí tenemos otros, por ejemplo, el famoso salbutamol que se utiliza en el asma. También es un compuesto que va a elevar el AMP cíclico y con eso va a generar una broncodilatación. En los pacientes con asma, en una crisis asmática, los bronquios, los bronquiolos particularmente, se pueden estrechar de tal manera que pueden impedir la respiración por completo, incluso llevar hasta la muerte, ¿verdad? Y esto pues es más común en niños que en adultos. Las pruebas diagnósticas de dispensabilidad inmediata incluyen pruebas cutáneas, como el PRIC y pruebas intradérmicas, ¿verdad? Generalmente son agujas con antígenos que se ponen en la piel y en las agujas en las que haya una respuesta inflamatoria, básicamente caracterizada por un edema y por un proceso inflamatorio, pues va a ser la sustancia a la cual seamos alérgicos. También mediante la medición de anticuerpos de inmunoglobulina E totales y específicos contra ciertos alergenos sospechosos. Los niveles elevados de inmunoglobulina E van a ser indicio de una afección atópica. Una afección atópica, pues básicamente es una afección que es dependiente de la hipersensibilidad de tipo 1, básicamente una alergia, ¿verdad? Aunque la inmunoglobulina E puede estar elevada en algunas otras enfermedades que no son por alergias, ¿verdad? Por ejemplo, en mielomas o en infecciones helmínticas, que son infecciones por parásitos. Parece haber una predisposición genética a las alergias asociado con un tipo de HLA, que es el HLA-A2, que ese probablemente es el que yo he de tener, ¿verdad? E incluso, pues, todos los que tienen alergias, pues saben que generalmente eh, eh, para ciertos alergenos, pues somos muchos más susceptibles que otros. El tratamiento sintomático se logra principalmente con antihistamínicos que bloquean a los receptores de histamina. Entonces, generalmente los síntomas que se producen en la hipersensibilidad de tipo 1 son a consecuencia de la histamina. Por lo tanto, muchas veces es suficiente con un antihistamínico, ¿verdad?
Entonces, esto va a impedir que se generen la mayoría de los síntomas característicos de la alergia. ¿Cuál es el problema de los antihistamínicos? ¿Y cuál es la razón por la que generalmente los que tenemos alergias y tenemos muchas actividades que hacer no los tomamos con tanta frecuencia? Es que particularmente los de primera generación producen un cansancio extremo. Bueno, depende de cada persona, pero dan mucho sueño, aparte generan letargo, dificultad para pensar, dificultad para concentrarse. Entonces eso hace que muchas veces el uso de antihistamínicos sea incompatible con las actividades que tenemos que hacer. Cromoglicato sódico va a inhibir la degranulación de los mastocitos. Para la broncoconstricción se trata con bloqueadores de los receptores de leucotrienos. Por ejemplo, Singulair, Acolat o bien por inhibidores de la vía de la ciclooxigenasa como Sileutoin. El alivio sintomatológico, aunque a corto plazo, de la broncoconstricción se proporciona con broncodilatadores que básicamente van a ser inhalados, como los derivados del isoproterenol, tal como la terbatulina y el albuterol, ¿vale? La teofilina, que es un alcaloide que se encuentra en el té, eleva el AMP cíclico al inhibir la AMP cíclico fosfodiesterasa e inhibe la liberación intracelular de calcio, ¿verdad? Y también se utiliza para aliviar los síntomas pulmonares. Por eso muchas veces nos recomiendan un tecito cuando nosotros estamos gripientos o cuando nosotros estamos bajo un ataque, bueno, no necesariamente un ataque, pero sí bajo la sintomatología del asma. Ojo, aquí hay que también separar lo que es un té. Actualmente se le conoce como té a cualquier infusión y nos dicen que el té de menta, té de hierbabuena, té de Jamaica, cualquier cosa que se extraiga mediante una infusión, que es poner la hierba seca en agua caliente, pues le decimos té. Pero la teofilina y generalmente muchos de los principios activos se encuentran en el té, pero en la planta del té, que es una planta en específico cuyo nombre científico es Camellia sinensis. Entonces, si es